Cuando los organizadores me propusieron participar en esta conferencia, concretamente en esta mesa que abordaba el proyecto Sostenuto vista de otros prismas, de lo que se trataba era, de común acuerdo con los organizadores, decidir cuál era ese otro prisma. Habían dos posibilidades: el de un territorio RUP, es decir, una región ultraperiférica de la Unión Europea, que recientemente, en el año 2010, incorpora a su agenda común los asuntos de la cultura, asuntos de la cultura, desde la mirada, digo, de unas pequeñas islas situadas a 2.000 kilómetros de Europa, casi, y a 200 kilómetros de la costa saharaui, con un Producto Interior Bruto de 30.000 millones de euros, pero con un 30% de su población en paro, o el de un consultor cultural que desempeña parte de su actividad en la África plural y diversa. Al final se me sugirió centrarme en esta última opción, creo que como contrapunto a la dimensión americana. Así que con el permiso de nuestro colega, el profesor nigeriano Michael Mbusi, de Nigeria, y con el conocimiento limitado y desigual del continente, y también con una lectura apresurada de las casi 262 páginas de documentación que me hicieron llegar del proyecto Sostenuto, les voy a proponer una serie de consideraciones que espero que sintonicen con el espíritu de esta reunión. Primero, un enfoque muy general. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de la UNCTAD, el sector de las industrias culturales y creativas, la economía creativa, representa el 3,4% del conjunto del comercio mundial. La parte africana de este comercio mundial, sin embargo, se estima en torno al 1%. Desde finales de los años 90, la UNCTAD ha mostrado un creciente interés en afinar su marco conceptual y sus datos estadísticos en relación a las industrias culturales y creativas. Si hasta los 90 el entramado conceptual aplicado al sector cultural reflejaba especialmente o se centraba especialmente en su función social, esto es, patrimonio, identidad, diversidad cultural, acceso a la cultura, creatividad, alfabetización, lenguas. Desde finales de la misma década ha emergido un sistema estructurado de parámetros económicos y, como consecuencia de todo ello, un sistema de datos históricos y comparativos de la economía de la cultura o de la economía creativa. En el caso africano, y de forma general, lo cual es un atrevimiento, los planes para incentivar la economía creativa a través de las políticas culturales, de las subvenciones públicas, de las infraestructuras, de los partenariados y los acuerdos de cooperación, han respondido únicamente a la concepción función social o necesidad de cultura. La dimensión económica, en sentido amplio, ha quedado y queda, declaraciones retóricas al margen, que hay un montón. En gran medida esta dimensión económica queda ignorada en la práctica. No existe información estadística fiable, ni histórica ni comparativa. Por lo general, hay alguna que otra excepción. El caso de Nigeria sería uno y algún caso en algunos países del África Occidental. No hay información, digo, en general, sobre outputs y producción, sobre facturación, empleo, comercio, exportación, importación, inversiones. Tampoco existe, de hecho, en ningún país africano un sistema regulatorio de este sector de la economía que no sea heredero de la economía industrial. Me refiero a salarios, condiciones de empleo, inversiones, fiscalidad y estándares, entre otros. Entre el 70 y el 95%, dependiendo de los países, digo, y de los sectores, entre el 70 y el 95% de la producción del sector creativo, de la economía creativa, se realiza por pequeñas y medianas empresas del sector informal, un sector de actividad situado bajo el radar y fuera del alcance de los grandes planes, las grandes decisiones y los grandes instrumentos económicos. Pero en África se escriben, se editan y se publican y se leen libros. Se celebran festivales, en ocasiones multitudinarias. Se representan todo tipo de espectáculos performativos. Las bandas musicales giran y, de hecho, exportan sus productos. Las artes plásticas se producen y se comercializan a gran escala en África y en todo el mundo. En la industria cinematográfica se producen y se venden decenas de miles de unidades en todos y cada uno de los mercados informales del continente. Y ni uno de estos outputs se encuentra reflejo en las estadísticas y en los planes económicos.
Sin embargo, a pesar de la ausencia de datos empíricos que dificulta, que no son una manía o una obsesión académica, la ausencia de datos empíricos dificultan la claridad y la eficacia de los proyectos de desarrollo socioeconómico apoyados en la especialización cultural. Digo, a pesar de la ausencia de estos datos, existen una, podemos llamar, serie de datos indicativos que nos permiten realizar con cierta solvencia varias afirmaciones relevantes sobre este sector de la economía africana. Seré breve y muy esquemático. Primero, el crecimiento sostenido de la economía creativa mundial, basado en datos irrefutables, que se han puesto de manifiesto aquí, incluye a África. África se encuentra conectada a los capitales culturales globales. Primera afirmación. Segunda, en gran parte los vínculos entre la producción cultural africana y la producción y el comercio cultural global está alimentado por la diáspora africana, que ha crecido de modo muy importante a lo largo de los últimos 25 años. Tercero, a pesar de que una parte considerable del valor añadido de la cadena de producción cultural se genera fuera de África, buscando mercados más dinámicos y previsibles, también es cierto que la producción y el consumo de bienes culturales africanos está aumentando en el propio continente. Existe evidencia indicativa, una vez más, de que se está produciendo una cierta relocalización estructural de la producción cultural africana en el continente africano. Cuarto, en la base de la pirámide de las industrias culturales y creativas africanas, la inmensa mayoría de las organizaciones son pequeñas, emergentes, de vida corta, autónomas, es decir, gestionadas por sus propios propietarios, e informales. Estamos hablando de autoempleo, donde la actividad cultural de los emprendedores se completa en la mayoría de las ocasiones con otras fuentes de ingreso. Esto no es ajeno a otras realidades, por ejemplo, otras realidades europeas. Estas organizaciones culturales que responden a esta tipología mantienen muy poca relación con el sector formal de la economía y una muy limitada relación con el Estado. Quinto, al mismo tiempo que presenta una apariencia caótica, desregulada y desorganizada, este sector de la economía creativa africana es efectiva, productiva, flexible y a menudo altamente cualificada, aunque autodidacta. El sector informal presenta asimismo considerables habilidades emprendedoras y financieras, aunque su punto débil se localiza generalmente en la gestión y la administración de las organizaciones y de los proyectos. En un contexto donde el acceso al crédito es prácticamente inexistente, el capital se genera a través de una combinación de inteligencia para la negociación de acuerdos comerciales, gran conocimiento del producto e intensivísima comercialización. Sexto, penúltimo, además de un vasto sector informal, también existe una capa de estructuras formales y reguladas, registradas, bien como empresas o como ONGs, asociaciones, cooperativas o consultorías o profesionales independientes. Al margen del caso sudafricano, que es un caso en sí mismo, este sector, esta capa superior, representa como mucho entre el 5 y el 10% de la producción y de la facturación. Una vez más, la cosa va por barrios, por naciones y por los subsectores considerados. Hay grandes diferencias entre la artesanía, el libro o la producción audiovisual, por ejemplo. Digo, sin embargo, esta top layer, este vértice de la pirámide, representa solo el 5 al 10% de la producción, pero ocupa una posición estratégica en relación con el Estado respecto a la financiación y a los financiadores internacionales. Este vértice de la pirámide mantiene un grado considerable de dependencia de la financiación procedente de la cooperación internacional para el desarrollo y de los acuerdos y contactos con clientes y proveedores extranjeros. Séptimo y última consideración o rasgo, considerando el sector de la industria cultural y creativa africana en su conjunto, es decir, tanto el sector formal, integrado por la mencionada capa superior de empresas, ONG y asociaciones, como el informal, integrado por ese amplio sector de microiniciativas emprendedoras, el acceso al crédito y al capital de inversión es insignificante.
Desde la perspectiva económica, la financiación externa, principalmente la proveniente de la cooperación internacional, es concebida y ocupa el lugar del capital inicial de inversión. 3 comentarios finales. 1. Es incuestionable la resiliencia mostrada por las industrias culturales y creativas africanas. No solo han crecido con una aportación insignificante de capital, sino que han mantenido empleos, modos de vida e ingresos de un modo más dinámico, vigoroso y sostenido que la mayor parte de la economía formal. 2. En África, el terreno de la cultura y de la creatividad está abonada. El reto consiste en que ganen centralidad en las agendas, planes y proyectos políticos. 3. Avanzar en la construcción teórica y práctica de modelos que pongan en relieve cómo la cultura afecta y se relaciona con la realidad socioeconómica de los territorios y las comunidades, contribuirá, sin duda, a reforzar los argumentos a favor de esta centralidad. Reforzará los argumentos a favor de la necesidad de gestionar, en palabras de Pau, inteligentemente las capacidades culturales locales como condición para el desarrollo, a la Amartya Sen manera, es decir, desarrollo entendido en términos del incremento del control autónomo, individual y social de nuestro universo simbólico y de nuestra realidad, es decir, desarrollo entendido como libertad. Por lo tanto, bien hallado y mucha suerte teórico-práctica sostenuta. Gracias.